6 de marzo de 2022. El piloto rojo de grabación encendido, un par de tragos presidiendo la escena y una calma tensa, casi teatral. En ese rincón de YouTube diseñado para la nostalgia dulzona y las batallitas de abuelo, Luis de Llano narra sus vivencias con la ligereza del que se cree intocable. El mundo exterior ha cambiado las reglas, pero en esa burbuja de compadreo el reloj se detiene y entre risotadas suelta la bomba. Una frase y luego el abismo. Sin ser consciente, el hombre que movió los hilos de tantas vidas comienza a confesar lo que siempre consideró su derecho feudal. Sí, admite la relación sentimental. Su tono carece de remordimiento, solo destila prepotencia. En ese preciso segundo, muy lejos de allí, Sasha Sokol, con más de 50 años y una estabilidad ganada a pulso, recibe el impacto. Esa declaración lo revienta todo. No es un simple recuerdo, es metralla sobre una herida que nunca cerró. Un drama iniciado cuando ella era una cría de 14 años y él rozaba la cuarentena. Eran los tiempos en que él ejercía de Dios en Televisa y ella no era más que una pieza en el engranaje de Timbiriche, una niña para la que negarse era una utopía. Durante décadas, el relato oficial vendió un romance platónico, una historia de amor consentido. La mentira se repitió en los despachos, en la prensa rosa y en las cenas de la alta sociedad. Se blindó con omertá, con cláusulas abusivas y terror. Nadie cuestionó la diferencia de edad ni el desequilibrio de poder. Todos miraron hacia otro lado. La verdad quedó sepultada en vida hasta esa charla con Jordi Rosado, hasta que la soberbia del viejo productor colisionó con la realidad actual. Lo que él veía como una hazaña, para ella fue el primer eslabón de una condena. Le arrebataron la familia, la inocencia y la propia voz. Hoy, tras más de 40 años del inicio y 30 de silencio impuesto, la realidad emerge con la contundencia de una sentencia judicial. ¿Cómo pudo alguien disfrazarlo de amor? ¿Cómo lo permitió todo un ecosistema? ¿Por qué el estigma recayó sobre la víctima y no sobre el imperio que la vendió? Para comprender el colapso, debemos rebobinar hasta la génesis. Al instante en que el poder decidió que la infancia era moneda de cambio, mucho antes del escándalo y del juicio social, antes de que la palabra abuso se pronunciase sin miedo, ya operaba una maquinaria engrasada para ocultar los trapos sucios. La historia de Luis no nace con esa entrevista nefasta de 2022. Se gesta mucho antes, en una cuna dorada bajo los focos. Luis de Llano Macedo vino al mundo el 9 de junio de 1945, y no en una casa cualquiera, sino en el seno de la nobleza del espectáculo azteca. Su padre, Luis de Llano Palmer, fue uno de los arquitectos de la televisión mexicana, un vicepresidente de Televisa cuyo apellido derribaba muros sin necesidad de llamar. Su madre, Rita Macedo, era una dama del cine, una leyenda de la época dorada. En aquel hogar, el poder no se estudiaba, se inhalaba. Mientras otros chavales jugaban a la pelota, Luis crecía entre platós, cables y despachos, donde se decidía quién brillaba y quién era borrado del mapa. Asimiló muy pronto la regla de oro. En este circo, la gloria no se gana por méritos, se otorga por decreto. Y él estaba predestinado a ser el que repartiera las cartas. A finales de los 70, México vivía bajo la dictadura cultural de Televisa. Todo un país consumía los mismos contenidos, tarareaba las mismas melodías y veneraba a los mismos ídolos prefabricados, sin competencia ni alternativas. En ese coto privado de casa, Luis de Llano trascendió su rol de productor. Se erigió en un demiurgo, un arquitecto de destinos que moldeó a toda una generación con sus proyectos juveniles. Timbiriche no fue solo una banda, fue una cadena de montaje de ídolos, niños convertidos en activos financieros que ensayaban más de lo que dormían,
aprendiendo que el cariño estaba condicionado al aplauso. Sasha, Benny, Paulina, Thalia, nombres que hoy son sinónimo de éxito, pero que entonces eran menores a merced de unos adultos que controlaban cada aspecto de su existencia. Luis no solo producía discos, era el dueño de sus vidas, juez, jurado y verdugo. El mismo tipo que te daba una oportunidad podía hundirte en la miseria si le apetecía. Quien prometía el cielo podía condenarte al ostracismo con un telefonazo. En un medio donde la sumisión era la norma, nadie osaba toserle. Para captar la magnitud del desastre, hay que entender el contexto. En los 80, decirle no a Luis de Llano era un suicidio profesional, incluso para un adulto. Imaginad para una adolescente. Él no aparecía con garras. Se vendía como un mentor, un protector, la llave maestra hacia el estrellato o el pasaporte directo al olvido. En ese escenario crecía Sasha Sokol, nacida en 1970. Al entrar en Timbiriche, era apenas una niña cuya rutina orbitaba en torno a las cámaras y a señores que decidían por ella. Aquel sistema no se creó para proteger a la infancia, sino para facturar millones. Y el éxito en esa industria caníbal lo justificaba todo. Luis de Llano era la encarnación de la impunidad. Nadie denunciaba, nadie se enfrentaba al gigante. Hacerlo suponía la muerte civil. Televisa, el mercado, el silencio cómplice. Así se fraguó durante años una verdad a voces. No era solo un hombre poderoso, él era el sistema. Y cuando el sistema decide depredar, no deja marcas, no fuerza, seduce, normaliza y te convence. Te hace creer que lo aberrante es un privilegio, que el abuso es afecto especial. La trampa estaba lista mucho antes de que Sasha tuviera capacidad de raciocinio. Todo dispuesto para que nadie interfiriera, para que nadie hiciera preguntas incómodas, para que nadie la protegiera. Porque el germen de esto no es un amor prohibido, es el ejercicio de un poder absoluto que jamás rindió cuentas a nadie. Existe una escena que escapó a los focos. Sin cámaras, sin titulares. Sucedió en la penumbra de unos pasillos donde los adultos tenían prisa y los niños aprendían a callar. A mediados de los 80, Timbiriche era la máquina perfecta de disciplina y rentabilidad. Un entorno donde la niñez caducaba antes que el contrato y madurar significaba tragar o ser expulsado. Sasha tenía 14 años. Ni 16, ni 17. 14. Esa edad en la que buscas tu reflejo y confundes la validación adulta con amor. Luis de Llano, sin embargo, tenía 39. No hablamos de un simple colega ni de un allegado a la casa. Era el arquitecto de su destino, el hombre con el dedo en el gatillo para decidir qué voz sonaba, quién brillaba en la portada y quién se pudría en la sombra. La brecha entre ambos no era una cuestión de sentimientos, sino de cimientos. Era una disparidad estructural, dominio en estado puro. Aquí el guión se vuelve áspero, porque la historia no arranca con rosas ni declaraciones de amor, sino con una dinámica mucho más tóxica. Comienza con la seducción del estatus, el trato preferente, esa mirada que se clava más de la cuenta y el veneno dulce de sentirse la elegida por el dios del Olimpo mediático. Para una cría inmersa en una trituradora de carne industrial, llena de estrés y competencia, esa validación no era un lujo, era oxígeno. El abuso no tira la puerta abajo, se cuela como la humedad. Primero te ganan la mente, luego te aíslan. No usan barrotes, sino una burbuja psicológica donde el adulto todopoderoso pasa a ser tu mentor, tu confesor y tu único norte. Progresivamente, el ruido de fuera empieza a molestar. La familia se convierte en un estorbo que hace demasiadas preguntas. Los compañeros no encajan. Los chicos de su edad le parecen críos y sin verlo venir, la víctima se convierte en la cancerbera de su propia jaula, defendiendo al carcelero.
Entonces aterriza la normalización, esa mentira repetida con 1000 disfraces distintos. Tú no eres como las demás, tienes un alma vieja, tú sí me comprendes. Cuando una niña compra ese discurso, borra su propia infancia del mapa. Asume cargas que le quedan grandes y empieza a racionalizar lo irracional para no perder el pedestal que le han prestado. Sasha lo definiría tiempo después, con una lucidez que hiela la sangre. No es que le pareciera correcto, es que la manipulación le había imantado la brújula moral hasta perder el norte. Y ahí llega el golpe de gracia, la culpa. El depredador se disfraza de presa, alegando que sus instintos le traicionan, que es ella la que le provoca, la que le confunde, la que le desborda. Una inversión de roles de manual. El adulto se lava las manos y le pasa la patata caliente a la niña. Así se cimenta la omertá. No hace falta poner una pistola en la sien cuando has inyectado la vergüenza en el tuétano. Un bochorno que cala tan hondo que necesitas décadas para poder verbalizarlo. Todo esto sucedía mientras él acaparaba cada faceta de su vida. No solo le doblaba la edad o era su pareja, era su jefe, su productor y el dueño de sus contratos, el que manejaba los hilos de su arte. El informe forense pone el dedo en la llaga y destroza cualquier excusa. Luis de Llano era mayor incluso que el padre de Sasha y tenía los mismos años que su madre. Hablar de igualdad es un insulto. No había consentimiento, había subordinación. Para apuntalar ese dominio usó el cemento de la ambición. No juguetes, sino discos, carreras en solitario y la promesa de un futuro hecho a medida. Cuando tu sueño depende de un solo hombre, decirle no se siente como una ruptura, se siente como un suicidio profesional, jaque mate, privilegios que compran silencios, oportunidades que exigen sumisión. Esto no acabó porque Sasha tuviera una epifanía y se marchara. Acabó porque su entorno olió el peligro y tiró del freno de mano de golpe. Boston, tierra de por medio, exilio forzoso, pero el daño ya estaba hecho, porque el abuso no entiende de millas aéreas. Se te queda incrustado en el ADN emocional, reconfigurando tu visión del amor y la culpa. Durante años nos vendieron la moto del romance rockero, la anécdota de los 80, como si fuera parte del paisaje. Pero la realidad es cruda y sin filtros. No fue un amor prohibido, fue una maquinaria de depredación, un adulto omnipotente, una menor indefensa y un sistema que silbaba mirando al techo. Lo más grave que te roba este proceso no es la inocencia física, es el instinto de supervivencia, esa alarma interna que debería sonar cuando el lobo te aplaude. Esa pérdida no prescribe con los años, se arrastra, se camufla y se paga con intereses. Ahora veremos cómo ese silencio pasó factura, no en la prensa rosa, sino en la psique de una mujer obligada a edificarse sobre los escombros de una niñez usurpada, la cara B del disco, la que nadie quiere escuchar. No ocurre bajo los focos. Ocurre cuando la niña vuelve a casa y se siente una extraña en su propia piel, porque la función no termina al bajar el telón. Termina cuando el cuerpo madura, pero el terror se enquista. La mente intenta etiquetar el trauma, luchando contra años de lavado de cerebro que lo llamaron amor y suerte. Y entonces llega la primera letra del pago. No te cobran dinero, te cobran tu identidad. Sasha no solo llevaba la cruz del secreto, sino la de un clan fracturado. En su relato hay un verbo que corta como un bisturí: desadoptar. Fernando Díez Barroso, pez gordo de Televisa, fue quien ejerció de padre, quien le dio apellido y cobijo, pero cuando el escándalo con Luis de Llano explotó en la intimidad, no hubo refugio ni trinchera, hubo expulsión. Sasha cuenta que él la desadoptó como quien cancela una suscripción, castigando a la víctima por los pecados del verdugo.
En ese instante aprendió una lección brutal a sangre y fuego. En la élite, el prestigio pesa más que la vida de una niña. Visualizadla con 14, 15, 16 años. Una estrella mediática, un producto de consumo masivo, pero pidiendo a gritos mudos que alguien le dijera, «Esto está mal, yo te protejo». Eso no ocurrió. Y cuando su madre, Magdalena, intenta cortar la cuerda, lo hace con la desesperación de quien amputa para salvar, arrancándola del escenario. La envía a Boston como si el Atlántico fuera un muro de contención capaz de frenar una manipulación que ya le había comido el alma. Pero huir tiene un peaje. Sasha no solo dejó una relación abusiva, perdió Timbiriche, su tribu, su rutina, su mundo, su identidad pública. En la cúspide de la fama, la sacaron del mapa como a quien rescatan de un incendio, pero dejando que se quemara su vida anterior. Y aquí es donde el relato se vuelve indigesto para los que aún intentan justificarlo. Cuando a esa edad te quitan el suelo bajo los pies, buscas anestesia, no por fiesta ni por rebeldía, sino para sobrevivir a un vacío existencial. Sasha confesó su descenso a los infiernos. Años de lucha contra la cocaína, una caída libre que coincidió con esa etapa de soledad y ruptura, rodeada de gente, pero absolutamente sola. Y en paralelo, surgió otra guerra civil interna, la bulimia. Un intento desesperado de controlar lo único que le quedaba, su propio peso, cuando todo lo demás ya no le pertenecía. No era carnaza de kiosco, era el trauma gritando desde las entrañas, erosionando por dentro mientras la galería exigía dientes blancos y una pose perfecta. Existe un capítulo que ilustra cómo el cuerpo pasa la factura. Justo antes de salir a escena en Monterrey, su anatomía colapsó de una manera imposible de maquillar. Un aviso tan brutal que la arrastró a buscar refugio y rehabilitación en Estados Unidos, allá por 1993. Y ojo, que la fecha no es un simple dato clínico. Certifica que el destrozo no fue una chiquillada mal digerida. Fue una reacción en cadena, extendiéndose durante años como una sombra pegajosa. Mientras, al otro lado, la maquinaria seguía engrasada. El tipo del puro y el poder seguía en su trono, productor, demiurgo, intocable. La cría, en cambio, debía recomponer sus pedazos con la boca cerrada para no desmoronarse del todo, para no dinamitar a los suyos, para no echar el cierre a su carrera. 30 y pico años de mudez no son un paréntesis, son puro instinto de supervivencia. Sin embargo, ese silencio guardaba una ponzoña latente, esperando a que un día el verdugo lo esgrimiera como arma, lo institucionalizara, lo repitiera entre risas y copa de balón, disfrazándolo de romance tórrido. ¿Captas ahora por qué este tramo es el más jodido? No es solo el hecho en sí, es la losa que la obligaron a portar a posteriori. El sentimiento de culpa, el destierro, la droga como narcótico, el propio cuerpo convertido en trinchera y el terror a que, si abría la boca, volvería a quedarse sin nada. Lo que sigue, no obstante, tiene más carga detonante. Cuando Sasha decide hablar, no es para narrar una batallita, sino para demoler una mentira que llevaba decenios respirando a sus anchas. Y aquella jornada, México al completo se vio forzado a elegir bando, o el mito o la verdad desnuda. Existen fechas que llegan sin fanfarrias ni luces de neón, pero que te parten la biografía por la mitad. El 8 de marzo de 2022 fue una de esas. Sin escenarios, sin el circo de las cámaras, sin ovaciones, solo una pantalla, un teclado y una mujer decidida a quebrar un mutismo sostenido durante más de 30 años. Aquel día, Sasha Sokol dejó de hacer de escudo para su verdugo y optó por blindarse a sí misma. Hasta entonces, la narrativa oficial cantaba otra copla. Durante años nos vendieron la moto de un amorío complejo, una anécdota rancia de los 80, algo que olía a naftalina y a otra época.
Luis de Llano lo trataba con una ligereza pasmosa, teñida incluso de cierta nostalgia barata. Tuvo la desfachatez de bromear, de quitarle peso, de soltar que ella le había dado puerta, como si aquello fuera un desamor entre adultos y no una relación, que arrancó cuando ella tenía 14 años y él 39. Lo soltó convencido de que el calendario le había concedido la amnistía. Graso error. La mecha la prendió la entrevista con Jordi Rosado, emitida el 6 de marzo de 2022. 48 horas después, Sasha no pudo seguir mordiéndose la lengua, no por falta de desahogo privado ni de horas de diván, sino porque comprendió una verdad lapidaria. Su silencio no era su refugio, sino el chaleco antibalas de la mentira. Y ya se sabe, una falacia repetida hasta la saciedad acaba sentando cátedra. El hilo que lanzó ese 8 de marzo no fue un calentón. Fue cirugía fina, frío, exacto, sin un solo adjetivo de relleno. Sasha no vociferó, no insultó, no montó el drama. Puso sobre la mesa hechos, cifras, fechas y secuelas. No fue una relación consensuada, tecleó. Fue abuso, y con esa frase lapidaria desmontó décadas de mirar para otro lado. El bombazo fue instantáneo, y no solo por venir de una ex Timbiriche, ídolo de generaciones, sino porque por fin se usaba el vocabulario preciso. Grooming, abuso de poder, violencia sexual contra menores. Términos vetados en la farándula mexicana asaltaron las portadas y ya no hubo manera de volver a meter al genio en la lámpara. La respuesta del gremio fue un poema. Unos callaron como tumbas, otros intentaron poner paños calientes, pero muchos, por primera vez, se mojaron a favor de la víctima. Sus antiguos compañeros no dudaron en cerrar filas públicamente. No todos daban con las palabras, pero captaron que, a estas alturas, callar también te retrata. En la otra orilla, Luis de Llano se quedó solo, atrapado en un guión que se le escapaba de las manos. La jugada de Sasha fue cristalina desde el minuto 1. No perseguía una vendetta, sino la verdad. No pedía escarnio en la plaza pública, exigía responsabilidad. Por eso, meses más tarde llevó el asunto a los tribunales, no por lo penal puerta cerrada por el paso del tiempo, sino por lo civil, daño moral. Porque el abuso no caducó en los 80, se reactivó en el momento en que él volvió a narrar la historia como si no hubiera pasado nada grave. El escándalo trascendió lo personal para convertirse en un espejo muy incómodo, donde toda la industria se vio reflejada con sus vergüenzas al aire. Televisa, productores, presentadores, ejecutivos, todos aquellos que durante años se dedicaron a mirar al techo. El relato ya no iba de dos nombres propios, sino de un sistema podrido que normalizaba el abuso, sexualizaba a las niñas prodigio y castigaba a quien osara desafinar. Aquello marcó el punto de no retorno, el instante en que el pasado dejó de ser un recuerdo molesto para transformarse en una patata caliente en el presente. Porque cuando una víctima habla claro, no hay nostalgia que valga, ni poder suficiente, ni fama que sirva para tapar la mierda que siempre estuvo bajo la alfombra. Desde aquel día, el tablero cambió. El problema para los señores que creían que el tiempo concedía indultos es que la memoria no caduca, y el dolor, menos. Se acabaron la melancolía, las versiones contradictorias y los debates éticos de salón. Aquí entra en juego la jerga que Luis de Llano esquivó toda su vida, el lenguaje de la justicia. Cuando Sasha Sokol decide mover ficha en los juzgados, sabe que el camino trillado no sirve. Han pasado más de 30 años desde que empezó el infierno. La vía penal es vía muerta. El sistema, ese mismo que la dejó vendida siendo menor, ahora parece darle con la puerta en las narices. Pero Sasha vio la jugada mucho antes que el resto. El abuso no cesa cuando se acaba el contacto físico.
El abuso resucita cada vez que el agresor reinventa el cuento y se vende como víctima o como un don Juan incomprendido. Por eso aquí no se busca cárcel, sino justicia en la cartera y en la conciencia. Es una demanda civil por daño moral, una herramienta que no juzga el pecado original, sino la insistencia en reabrir la herida. Aquella entrevista de marzo de 2022 no fue un simple desliz ante las cámaras, ni un tropiezo de viejo lobo de mar. Fue, a todas luces, una agresión calculada, un escenario donde Luis de Llano usó su estatus de gran señor para reescribir la historia y desnudar, una vez más, a la mujer que había quebrantado cuando era solo una niña. Este proceso avanza con el sigilo de los depredadores reales, lejos del ruido, sin conferencias de prensa estridentes ni filtraciones dignas de telenovela barata. Mientras Twitter arde en hogueras efímeras, en los juzgados se talla algo eterno, un precedente de acero. No es solo por Sasha, es por todas las que callaron, porque un abogado le susurró que el reloj ya había corrido demasiado. La defensa de Luis juega la carta del manual básico: negar la realidad, minimizar el golpe y escudarse en el contexto histórico, como si el pasado fuera una patente de corso. Insisten en que fue romance y no violencia. Pero la justicia no entiende de poesía, entiende de hechos, y la aritmética es cruel. Ella tenía 14 primaveras, él rozando los 40. Ella, empleada. Él, el dueño del tablero. Él tenía las llaves de su futuro profesional. No hay retórica capaz de maquillar ese abismo de poder. Para mayo de 2023, el mazo del juez golpea la mesa con una sentencia cristalina. El fallo es demoledor, confirma el daño moral, califica las palabras del productor como violencia ininterrumpida y ordena romper, por fin, el pacto de caballeros que es la impunidad. La condena va más allá del dinero. Ataca directamente al ego de un hombre acostumbrado a que su voluntad sea ley. Le exigen una disculpa pública y le prohíben, por mandato legal, volver a pronunciar el nombre de Sasha Sokol. Para alguien que vivió de su narrativa, que construyó un imperio hablando y dirigiendo, que le cosan la boca no es un trámite, es una castración simbólica, y es esa derrota la que su orgullo no digiere. Ahí es donde intenta el truco final. En lugar de agachar la cabeza y cumplir, Luis intenta patear el tablero y cambiar las reglas del juego a mitad de la partida. Se abraza a la ley Magno, una iniciativa surrealista que pretende blindar a los hombres de la malvada opinión pública, bajo la excusa de que los juicios mediáticos son la verdadera injusticia. Básicamente, busca tejerse un chaleco antibalas a medida. Pero la sociedad no muerde el anzuelo tan fácil. Lo que intentaron vender como una estrategia legal brillante apesta a desesperación pura y dura, porque cuando tienes que torcer la Constitución para salvar tu pellejo, ya no estás limpiando tu nombre, estás firmando tu culpabilidad moral con tinta indeleble. El pleito escala hasta la Suprema Corte, las grandes ligas, y ahí ocurre el giro que reconfigura el mapa judicial de la nación. En 2025, la Corte no solo dice sí, sino que dobla la apuesta y sienta jurisprudencia definitiva. Dictaminan que el abuso sexual infantil no conoce el calendario. La responsabilidad civil es eterna. El daño no tiene fecha de caducidad y la reparación es un derecho que no expira jamás. No es solo una medalla personal, es una grieta sísmica en el búnker de los intocables. Desde ahora, cualquier víctima en México puede señalar al monstruo 40 años después y exigir cuentas. Luis de Llano pierde su último refugio, la fantasía de que el tiempo lo había absuelto de sus pecados. Se acabó el debate de café, es una sentencia firme, y aún así, entrados en 2026, el señor sigue arrastrando los pies para no cumplir.
Posterga la disculpa, esconde la billetera, dilata el proceso, porque obedecer significaría mirarse al espejo y aceptar la fealdad de lo que realmente es. Esto no es justicia divina, es justicia humana, imperfecta y tardía, de una mujer que decidió que no podía borrar el pasado, pero sí impedir que se lo siguieran robando. Y es la historia de un hombre descubriendo, con horror, que ser poderoso ya no es un cheque en blanco. Por décadas, Sasha fue la muñequita de porcelana del pop, la voz dulce de los años 80, el ícono de una generación inocente. Pero esa fachada brillante, pulida por la maquinaria del espectáculo, escondía un sótano oscuro. Mientras los fans aplaudían, ella cargaba una cruz que no se atrevía a soltar. Su verdad no fue un estallido viral. Fue una decantación lenta, fruto de años de terapia y de volverse a armar pieza por pieza. Cuando decidió romper el silencio, no subió al estrado la artista, sino la ciudadana, la mujer de carne y hueso. Ese cambio de rol descolocó a quienes la veían como un producto de consumo. El impacto fue brutal, no solo por el relato, sino por el nombre del antagonista. De Llano no era un peatón cualquiera. Era el arquitecto del show business, un semidios que operaba con la certeza de la impunidad absoluta. Y, sin embargo, ahí terminó, señalado a plena luz del día por aquella adolescente a la que creyó poseer para siempre. La reacción del sistema fue de manual. Primero llamarla loca, luego minimizar el hecho, sacar el viejo libreto machista. Fue consensuado. Ya estaba grandecita. Eran otros tiempos. Clichés gastados repetidos hasta la náusea para diluir la culpa. Pero el guión falló. Esta vez, la estructura no se vino abajo ante la presión. Sasha no gritó desde el odio. Narró desde la lógica impepinable. Cero drama, cero linchamiento. Solo fechas, datos, frialdad quirúrgica. Dijo lo justo y necesario para que los cimientos del castillo empezaran a crujir irreversiblemente. La audiencia, tan dada a idolatrar al poderoso, empezó a sentir incomodidad. Ya no era un chisme de pasillo ni una interpretación vaga. Era la radiografía de un abuso, un hombre con poder total y una niña bajo su nómina. Una ecuación imposible de equilibrar éticamente. Mientras tanto, Sasha no se detuvo ni montó un circo. Siguió cantando, viviendo, pero con un trofeo nuevo, las riendas de su propia narrativa. Le costó sangre en redes y titulares basura. Los expertos preguntaban, ¿por qué ahora? Como si el trauma tuviera agenda en Google Calendar o el dolor caducara como un yogur. Pero el tiempo le dio la razón. Cada ataque en su contra solo servía para iluminar el engranaje podrido que ella denunciaba. Un sistema diseñado para aplaudir al verdugo y amordazar a la víctima. Hoy, Sasha camina con la frente en alto. El relato está escrito. La ley ha cambiado. Y el mensaje retumba. El silencio dejó de ser una obligación hereditaria. En la orilla opuesta, Luis de Llano se encuentra cautivo de su propia biografía, despojado del timón narrativo, y carente de esa estatura moral que imaginó perpetua, inhabilitado para editar la cronología de los hechos a su conveniencia. Y es que, en el instante en que una mujer se atreve a verbalizar su vivencia sin temblores, no existe pedigrí suficiente para difuminar esa realidad. Aquí no se narra una vendetta, sino el advenimiento de una veracidad pospuesta. Es el eco de quien rechazó seguir portando un lastre ajeno ante una nación que, aunque con lentitud, comenzó a afinar el oído. El desenlace de esta trama ya escapa a la voluntad de Sasha. Ella soltó la palabra. Toca ahora a la conciencia social hacer el resto del trabajo. Al caer el telón de este drama, el asunto trasciende el morbo de los escándalos, los veredictos judiciales o las identidades particulares. Nos enfrentamos a una sustancia más áspera y abismal, el residuo que permanece cuando la omnipotencia se apaga y lo cierto se vuelve insepultable.
El ocaso de Luis de Llano desafió los pronósticos. No hubo un derrumbe teatral ni un desfile con grilletes ante los flashes. Su final es distinto, más mudo, más cáustico. Habita un entorno donde su apellido ha pasado de ser llave maestra a cerrojo, donde citarlo genera carraspera y donde su legado artístico ha quedado recluso en una nota al margen imposible de omitir. Por décadas, la maquinaria del espectáculo mexicano operó bajo un dogma tácito. La última palabra era propiedad exclusiva de los jerarcas masculinos. Eran los dueños del guión, de los matices, de la historia oficial. Si surgía una grieta, el calendario borraba las huellas. Sin embargo, en esta ocasión, el tiempo jugó a la contra. Organizó las piezas, otorgó perspectiva y aniquiló las excusas. El relato ya no le pertenece a él. Ahora reside en autos judiciales, en sentencias irrevocables y en antecedentes blindados contra entrevistas o mutismos tácticos. Su identidad quedó soldada a una certeza imperecedera. Enfrente, Sasha Sokol no figura como una víctima petrificada en el ayer, sino como la mujer que logró lo inaudito en México: desmantelar un andamiaje de impunidad sin inmoledarse en el intento. No persiguió revanchas, ni linchamientos, ni ovaciones. Demandó algo mucho más subversivo: que los hechos se narraran tal y como ocurrieron. Hoy, su existencia no orbita en torno al litigio, no requiere convocar ese recuerdo a diario para validar su ser. Alzó la voz en su momento, empujó el proceso hasta el límite de lo viable y acto seguido continuó su marcha. Para el observador común esto resultó desconcertante, pues el sistema espera que quien denuncia quede tatuada eternamente por el dolor. Sasha rechazó ese papel. La verdadera magnitud de este episodio no radica solo en lo sucedido entre ambos, sino en la transformación posterior. Tras este caso, en México se evidenció que el abuso a menores no se evapora con los años, que la culpa no tiene fecha de caducidad y que el resarcimiento es exigible aun cuando la vía penal guarde silencio. Tal precedente es indeleble. Ya no es propiedad de Sasha, es patrimonio común. Luis de Llano convive hoy con una experiencia inédita para él: fronteras infranqueables. Prohibido hablar, prohibido reeditar, prohibido excusar. Cada maniobra para intentarlo solo lo hunde más en el fango. Su mutismo no es distinción, es una mordaza legal. Y eso, para un arquitecto del discurso y el control, constituye una capitulación absoluta. No estamos ante una fábula maniquea de buenos y malos. Es una radiografía sobre la tiranía jerárquica, la domesticación del daño y un gremio que, por años, optó por la ceguera voluntaria. También es la crónica del precio a pagar por quebrar ese pacto. No existe el final feliz de película ni una reparación integral. Lo vivido es imborrable, pero algo se ha transformado. La narrativa, la memoria, la advertencia suspendida en el aire para las generaciones venideras. Porque hoy, cuando alguien pretende legitimar lo indefendible, alegando que eran otras épocas, esta historia replica por sí misma. La herida siempre fue herida, el abuso siempre fue abuso, la única variable que mutó fue el silencio. Y ese silencio, por primera vez, dejó de ser el escudo del hombre equivocado.